Mi ciudad se levanta sobre un lago y las lágrimas no existen al llorar, porque todos lloramos en el fondo de este lago que diluye la verdad. En el metro solo hay vidas pasajeras que transbordan hacia cualquier dirección. En el fondo ya no existen primaveras. Da lo mismo la siguiente estación. Y hoy la moda es habitar el desarrollo, la opulencia en edificios de cristal, la ciudad de los palacios en el fondo. Es escombro y vecindad. En las calles sin sentido, el suicidio es tan normal. Entre gritos y gemidos, la muerte es noticia vial. Tocando fondo, como la ciudad, van cayendo las antiguas estructuras, el palacio y la vieja catedral. Y al hundirse en el ombligo de la luna, desde el fondo surgirá Tenochtitlán. Cualquier sueño conurbado es el principio. Solo mueres cuando dejas de luchar. Mi ciudad se gobierna desde el fondo. Monetario internacional. Bueno, ya para despedirme y empezar el evento poético, voy a hacer otra canción mía que en realidad le fusilé la letra, le pirateé la letra a Joaquín Sabina y se llama El Pirata Flojo. Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que componen solo por vicio. Si Sabina se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis plagiar, y no creo en derechos de autor, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Camionero en la Tapo, peregrino en la villa, hippie en Coyoacán, costalero en la Abasto, tragafuego en esquina, narco en Culiacán, niño muerto en Sonora, campesino en Chapingo, padrote en la Merced, granadero ni en broma, ciclista de domingo, panista en un burdel, judío en Polanco, ganador del melate, pecero en Pantitlán, momia en Guanajuato, jarrito en Tlaquepaque, huelguista en la UNAM, punqueto en el Chopo, bailador del Califa, candidato del PRI, atrapado en Lobombo, el tigre de tu rifa, becado en Conacyt. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata flojo que graba compacto
lo mezcla a su antojo, lo vende a 10 varos, el viejo truán capitán de un puesto que tuviera por Valderas a un par de esquinas de la ciudadela. La del pirata flojo que graba compacto, lo mezcla a su antojo, lo vende a 10 varos, el viejo truán capitán de un puesto que tuviera por Valderas a un par de esquinas de la ciudadela. Zapatista en Chiapas, vendedor en el metro, yonki en el ITAM, volador en Papantla, machetero en Atenco, ponente en Casalam, requinto en Tlacotalpa, legionario de Cristo, viejito en Michoacán, monero en La Jornada, reubicado del sismo, suéter en Chiconcuac, brujo en Catemaco, pintorcillo en la Roma, ahogado en el alcohol, mojado en el Gabacho, encuerado en Reforma, maestro en un plantón, tigre en Santa Julia, boxeador en Tepito, gusanito en Mezcal, conejo de la luna apretado en el micro, chilango en Destrés Federal. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata flojo que graba compacto, lo mezcla a su antojo, lo vende a 10 varos, el viejo truán capitán de un puesto que tuviera por Valderas a un par de esquinas de la ciudadela. La del pirata flojo que graba compacto, los vende a 10 varos y no salen malos, el viejo truán capitán de un puesto que tuviera por Valderas a un par de esquinas de la ciudadela. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar acá. Es importante para mí este encuentro con ustedes con motivo de la presentación de esta nueva criatura bibliográfica de mi creación, el Destrés Federal. Es un libro pensado durante muchos años, cuya impresión se pospuso año con año hasta que los compañeros de SEDREC, esta secretaría de nuestro gobierno en la Ciudad de México, la SEDREC que atiende a migrantes del interior como del exterior del país, lo mismo a tzotziles, a tojolobales, que a gitanos, que a japoneses, me hicieron el favor de imprimirme. Quiero decir con esto que la distribución de este texto es gratuita. Al final se les va a obsequiar a ustedes como premio por aguantar sentados a un poeta. Va a ser un premio a la resistencia, si cabe el término. Préstame a ver. En este sentido, compañeras, compañeros, quiero agradecer mucho a todos ustedes, empezando por Antonio Villegas y Rosy Almanza, a mi amiga Teresa Moreno, a todos ustedes que integran este importante colectivo Círculos de Reflexión Buzón Ciudadano, que ya tiene, por lo visto, círculos de reflexión en toda la región, en todo el Destrés Federal. El Buzón Ciudadano en La Obrera, en Camino a Santa Fe, en Azcapotzalco, en Echegaray, en Pastores, en fin, y que siga esta expansión que es benéfica porque ayuda a reflexionar la ciudad, a pensar en el momento político histórico que está viviendo México. Es una reflexión de un boliviano sin mayor interés de entrometerse en la vida interna de México, y menos en mi condición de exdiplomático. Traigo aquí para conocimiento de ustedes esta suma de sonetos a esta ciudad, a la que un poco atrabiliariamente califiqué de estrés federal porque es la conclusión a que uno llega cuando piensa en el estresamiento, en las dificultades, en las crisis que causa esta ciudad, y al mismo tiempo en la alegría, en el confort, en el bienestar, en la esperanza. No en vano algún funcionario de gobierno llamó a la ciudad de la esperanza y estaba bien. Esta suma de complejos, de sentimientos que ayudan a los creadores
a producir obra en favor de esta ciudad. Son 135 sonetos a los museos, a las iglesias, a las cantinas, a las calles, a los teporochos, a las Marías, en fin, a todo lo que se deje atrapar por el sonetista. Porque, compañeras, compañeros, quiero decirles que todo es sonetizable en la vida, todo. El soneto es una producción poética de 14 versos, de 11 sílabas, cuya lectura implica apenas 40 segundos, 42 segundos. No hay trampa con el soneto. Ustedes han debido sufrir seguramente a poetas, pero intolerables, que en una reunión levantan su copa y dicen voy a decir una poesía y se tiran 1 hora, 40 minutos de palabras que nadie entiende, porque hay poetas del verso libre particularmente que prefieren ese tipo de atarantar a la gente y hacer odiar a la poesía y a los poetas. Con el soneto es un juego limpio. Se dicen en 14 versos y en 40 segundos lo que se tiene que decir. Es apenas un golpe de vista, es una impresión, es un flashazo del alma. El soneto es también una herramienta de comunicación. No quiero convencer a nadie, no es para convencer a nadie, sino para sensibilizar, para conmover la palabra, para motivar. Cierto es que la poesía no ha de cambiar las estructuras de dominación del imperialismo, del sistema, pero, como las canciones, como los discursos, ha de enfrentar a ese sistema, ha de hacer visibles con otros ojos, otro lenguaje, con los del arte, la palabra. Para empezar esta reflexión, esta lectura de poesías, quiero homologar aquella definición de la palabra y la imagen. Ustedes escuchan decir que una imagen dice más que 1000 palabras, lo han escuchado muchas veces. Ya basta de palabras, basta una imagen que vale para 1000 palabras. Pero al decir eso se han necesitado 7 palabras para decir eso. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces la palabra sigue siendo el privilegio del hombre, la palabra es el hombre, la palabra tan distinta de la voz. Bueno, se me fue. Buen provecho, compañero. Bueno. ¿Sí? ¿Ahora? Estaba hablándoles de la importancia de la palabra y la voz cuando se me quitan la voz. No es obra del imperialismo, ni mucho menos, es una falla técnica. Entonces, voy a ir a lo que vine, a lo que te truje, como dicen ustedes. Estoy escribiendo sonetos literalmente desde 1968 en mi natal Bolivia. Vivimos con mi esposa, mi familia, exiliados en el Perú y 2 veces acá en México, víctimas de las dictaduras militares que asolaron mi país durante casi 20 años, una tras otra. Pobre Bolivia, al extremo por tanto golpe que orquestaba el imperialismo. Decían de mi patria que se llamaba Golpivia, por tanto golpe. Entonces yo publiqué mucha sonetería, aproximadamente unos 1000 sonetos que debí escribir a las comidas, a las gentes, a las ciudades, a situaciones, a amigos, a enemigos, en fin, a todo lo que creo que es motivo de soneto. En el sabor, el olor de las comidas, los bocados, las bebidas bolivianas. Capturé en sonetos el canto y el desencanto de pueblos, de ciudades de América Latina, de México, de La Paz, Lima, La Habana, Managua, Buenos Aires, Santa Cruz, Cochabamba, Morelia, Oaxaca, en fin. Escribo sin horarios, porque la poesía no tiene horarios, las musas son más impredecibles. Las musas aparecen incluso cuando uno está con una cruda del diablo y hay que atenderlas porque son muy quisquillosas. Entonces todo sirve para la poesía y estos sonetos han sido escritos en el metro, en el viaje del metro, en los autobuses, en las peceras, en el sueño, en el entresueño. Son mis impresiones sobre esta hermosa ciudad.
Voy a compartir esta mañana frente a ustedes, compañeros del Buzón Ciudadano y de Morena, que están también acá, con un extraordinario boliviano, aparte de Pablo, mi hijo, que me hizo el honor de calentar motores. Voy a agradecer, Pablo, te mereces. El compañero Javier Bustillos, a quien conocen ustedes, que se nos reveló como un gran cantor de cosas bolivianas, y que voy a compartir con él este escenario. Gracias, Javier, por estar aquí. Va la sonetería, compañeros. Son las 12:30. Ciudad de México. Yo que no digo de dónde he venido, me hago parte de ti, de tus venturas. Ciudad que eras lacustre y que perduras en la humedad del canto y del gemido. Vives corriendo y ya nadie separa tus recuerdos sagrados y triviales. En el fragor de los ejes viales, una marimba recupera a Lara. Me gusta que me busques por las tardes, para pasear los dos y más alardes que zafarnos ciudad de la rutina. Contigo estoy sin ni dónde ni cuándo, solo el amor me hace llegar cantando a tus colonias de insondable esquina. Sí, compañeros. Gracias. No soy un poeta lírico ni en el aire las compongo. Mi poesía es de tierra, es de madera, es de taco, es de árbol, es de parque, es de ruidos de avión, es de ruidos de moto, es de ojos que se ven. Por eso tengo esta poesía que no está en el libro, pero quiero compartirlas. Espíritu del barro. Fabrico poesía con el barro artesanal del pueblo y sus saberes, al mezclar tierra y aguas en los deberes de incontaminación con lodo y sarro. Indignación y rabia es lo que agarro de la gente que enfrenta los poderes del sistema y sus torvos menesteres con balas de matar a bocajarro. Ese barro recojo y le doy forma de palabra gremial en la manera del verso alumbrador según mi norma. Endurecer el barro con paciencia para que sea piedra en la cantera de los pueblos que luchan a conciencia. Hasta bandera. Soneto escrito en el Zócalo en 1984, a los 2 años de haber llegado acá. En la mitad del Zócalo parado, pido perdón, ciudad del aire herido, a tu silencio gris, aquí he venido, manifestante en pos de lo evocado. En tan brumoso esboj difuminado y en tan nefasto tráfago perdido, 2 abandonos más nombro dolido, ignorado de Dios, de ella olvidado. Me critico también la hipocresía de evitarte y empero estar distante de tu plan de ganar soberanía. Y porque, en fin, ciudad de la vida mía, activa creación frente al cuadrante de la crisis es solo una utopía. Dije de tu plan de ganar soberanía, y en esos años, y desde mucho más antes, había aquí un movimiento de la izquierda democrática, un movimiento de chilangos ciudadanos, porque se dé a esta ciudad el rango político que hoy tiene, casi el Estado 32, sin ser un Estado todavía soberano. Era el tiempo en que el regente era nombrado a dedo, los delegados se nombraban también a dedo, y para mí, que veníamos de Bolivia por pugnar contra ese tipo de autoritarismo y determinaciones, me parece extraño que una ciudad tan hermosa, tan grande, con gente de tan alta calidad, haya esa costumbre. Pero lo que reconfortaba, lo que fortalecía el espíritu y la esperanza, era la presencia, el trabajo de acá de luchadores sociales como ustedes, antecesores de ustedes, compañeros tan queridos, tan entrañables, tan significativos en la historia de México. Hablo de Demetrio Vallejo, de Valentín Campa, de don Heberto Castillo,
de Benita Galeana, de un compañero periodista entrañable, Óscar González López, de don Arnoldo Martínez Verdugo, de nuestro compañero Carlos Monsiváis, que a su modo también militaba con nosotros y postulaba para esta ciudad autonomía, soberanía. Hablo del Partido Comunista Mexicano, del PMS, de aquel de don Eberto, hablo del PSUM, del PRD, del PRT, del Partido del Trabajo, y aquí quiero hacer también memoria de una compañera exiliada política que llegó aquí conmigo en 1971. Llegamos acá el 71, despuesito de la aventura del Che Guevara, de la frustración y de un golpe sangriento, el de Banzer, en 1971. Llegamos acá 47 exiliados políticos que estuvimos poquito tiempo porque retornamos al sur. Es una compañera llamada Ingrid Köster, una hermosa mujer guerrillera de las filas del Che, que trabajó en la universidad, en el Stunam. Su nombre en la guerrilla era Coca. Esta compañera se involucró, por ejemplo, con los compañeros que en ese tiempo trabajaban en los metros de Refrescos Pascual. ¿Se acuerdan de aquella gesta? Tanto tiempo los compañeros en el metro, en las calles, boteando los Refrescos Pascual para hacer lo que son hoy la empresa, la cooperativa Ejemplar. Ingrid se implicó su vida con ellos, la boliviana esta, y cuando están apareciendo las primeras computadoras, ella fue a comprar computadoras casi de contrabando a Estados Unidos para fortalecer técnicamente a esta empresa, a Pascual. Y al regresar con creo que 10, 12 computadoras de Estados Unidos, al regresar en su coche, volcó la camioneta y ella fue la única que murió despedazada, aplastada por su propio coche. Ingrid la recordamos mucho en la campaña que se implicó esta compañera, además en la campaña para que Cuauhtémoc Cárdenas gane en la primera ocasión el gobierno de la ciudad. Algunos bolivianos estuvimos metidos en esa campaña, en la primera por el señor Cárdenas, y ahí surgió la primera frase hermosa electoral para convocar al voto de los mexicanos, de los chilangos, por Cárdenas. Decíamos, el eje es Cárdenas, en alusión al eje Lázaro Cárdenas. Y finalmente acá, en este plan, con perdón de ustedes, me extendí hablando de los compañeros que insuflaron, potenciaron nuestra creencia de que es posible que la izquierda maneje no solamente la ciudad, sino el país. Quiero recordar a otros héroes de acá, de México, a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas, a los compañeros de la Liga 23 de septiembre, a los compañeros atacados en Tlatelolco el 2 de octubre y a los zapatistas del EZL, en cuyas aguas, en el ejemplo del EZLN, fue posible también el levantamiento indígena en Bolivia. Siempre estuvimos en estado de apronte, en estado de combate, pero eso que ocurrió aquí en el 94 en Chiapas nos empujó, nos alentó hasta tener lo que tenemos hoy, un gobierno indígena, democrático, prosocialista, con autonomía propia. Hace un momentito decían acá, la República de Bolivia, no somos más república, somos el Estado plurinacional de Bolivia, porque mediante una nueva constitución, compañeras, compañeros, hemos reconocido a 36 nacionalidades bolivianas, que son la mayoría de Bolivia, son el 64% de la población, pero que estaban fuera de la República. Tenían ciudadanía, tenían nacionalidad, eran bolivianos, pero no eran ciudadanos. Ahora son los que manejan la historia, son los sujetos de la historia, con el indio Evo Morales al frente. Entonces, la lucha política y popular de los chilangos en los años 70-80 para que su ciudad tenga el estatus de capital de un Estado soberano, marchas, mítines, consultas democráticas, etcétera, frente al poder unímodo de un partido y un presidente. Este soneto, que se llama Plebiscito, fue escrito durante la consulta popular en el DF el 21 de marzo de 1988. Plebiscito, había que poner en la tarjeta, ustedes han debido votar, había que poner sí o no, sí. Y la frase fue plebiscito. Chilangolandia da su paso al frente,
junto a la primavera que ha venido con una flor en forma de apellido y que perfume el aire del ambiente. El domingo 21 es elocuente para el Estado 32, nacido sin antes ni después, contra el olvido de lo perdido y lo que se presente. Es un estado de ánimo, es un grito en pos de identidad y nos induce a ser audaces en el plebiscito. Diagramar el futuro ahora y aquí, palomeando el adverbio que reluce en un cuadrado del zócalo, sí. En otra campaña, era el tiempo de las campañas por otra consulta popular para hacer de esta ciudad otro estado republicano. Gracias. El DF estaba regenteado, y ustedes recuerdan, por un señor Aguirre, aficionado a las corridas de toros. Yo lo recuerdo porque fui periodista del Excelsior durante 25 años y una de mis fuentes era el gobierno de la ciudad y topar con los regentes de entonces. Este soneto, escrito en 1986, dice que se llamara Anáhuac, por ejemplo. No es resignación, tampoco es miedo, pero este pueblo deja que otra gente ajena a él maneje su presente con el poder del torero en el ruedo. La capital está a control de un dedo con delegados de signo obediente. Pero ya basta, democracia urgente con asamblea propia, voto y credo. Hay que crear 60 municipios que se rijan por sí, por sus principios, no a la regencia que aquí gobierna a modo. Que la izquierda motive al ciudadano a forjar un ente soberano rumbo al Estado 32. Es todo. Y finalmente, en este lapso que me dan para rememorar estas batallas de la poesía al modo de José Emilio, las batallas en el desierto, vanagloria en boca propia. En 1990, tras otra consulta popular democrática, ¿hubo un proyecto firme o fue un pequeño sueño de vana luz que se ha esfumado este domingo con electorado para que el DF sea su propio dueño? No se podrá decir que la impostura oscureció el civismo de improviso, ni que el rumbo al futuro se deshizo. La voluntad de cambio es que perdura. El hombre es la palabra de la tierra y toda paz se nutre de la guerra que los pueblos ofrecen cada día a la injusticia, al hambre y al olvido. Hablo de esa batalla con sentido social, posible, real, que es la utopía. Muchas gracias. Decía, compañeros, que aquí habíamos llegado en 1971. Tiene derecho a opinar. Llegamos el 71 y de nueva cuenta otro golpe militar en Bolivia nos catapultó de nuevo a México, los que pudimos salvar la vida, porque otros quedaron en el trayecto, muchos de mis compañeros. Cuando llegamos en 1980-81, escribí este testimonio. Son testimonio en versos alejandrinos, experiencia y memoria de uno que vive aquí, que sigue aquí, porque al final uno determina que uno no es de donde nace, sino de donde paga impuestos. Asilados en tránsito de aquella vez. Llegan los bolivianos como 100 desterrados, son gente de la izquierda en sus plurales giros, lograron el asilo, persecución y tiros, y el sistema los tiene para siempre fichados. Esquivaron la muerte que les pasó de lado en los años 70, la crueldad del fascismo, y en los años 80 el narcoimperialismo por el departamento de los golpes de Estado. México los recibe con atención de seda. Rectores, estudiantes, obreros de la mina, vienen de las prisiones la vida clandestina, los estados de sitio y los toques de queda. Se alojan en hoteles que se llaman Ontario, Edison, Francis, centros de la ciudad fraterna, convivencia acordada que se quisiera eterna,
en México es posible un margen solidario. Hallan sustento breve que el tiempo diagrama, conocen de pasada sitios de historia y mito, templos, museos, ruinas, épicas de infinito, y en ese andar escuchan que su deber los llama. La ciudad es hermosa, toda ella por su entorno turístico de afectos. México es una fiesta, pero ellos no se avienen. La alegría les cuesta. Llegan, miran, se miden y marcan el retorno. Se juran el recuerdo de la ciudad tranquila. Si llegaron pulsando un nervioso charango, se alejan tarareando un pasado pausado guapango, tatemando las tés, tacos, tortas, tequila. Se van, como ellos dicen, de lejos voy viniendo, bolivianos de siempre, en todas latitudes, se han ido casi todos diciendo gratitudes, los pocos que se quedan aquí andarán muriendo. Muchas gracias. Voy a dejar el micrófono y la palabra a Javier Bustillo Zamorano. Ninguna Pascua es tan linda como la mía, Pascua mezclada de penas con alegría. Dicen que la Pascua viene por esa loma, cantando de rama en rama como paloma. Como paloma, como paloma. Desempiedren esta calle y échenle arena. Así verán, solo así verán las pisadas de mi morena. He plantado una rosa y una granada, la granada dio su fruto, la rosa nada. Tarijeño soy, señores, lindo chapaco cantor, de donde es lindo, de donde es lindo, de donde es lindo, de ahí soy yo, de donde es lindo, de donde es lindo, de donde es lindo, de ahí soy yo. Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganará mi vida,
Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos tan tiernos mi camino y guía. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me alejara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán, si yo me alejara de lo más sincero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Es grato escuchar a Javier porque rememora, jala la tierra, hace mirar el retorno, y eso es bueno, porque el hombre siempre debe volver a sus raíces, como México debe volver a sus orígenes. Voy a leer una serie de sonetos dedicados a sitios emblemáticos de esta capital. Chapultepec, sitio de luz, la primera victoria del árbol y del agua, inmaculados dioses del bosque y el rey de los hados, Nezahualcóyotl, la fiel memoria. En el castillo pervive la historia de emperadores, virreyes, soldados y presidentes, y en tus claros prados solo los niños héroes tienen gloria. En ti descansa el pueblo y su motivo de verde paz en árbol pensativo, Chapultepec, dador de sol y sombra. Jardín de México, frondoso empeño dominical, garabateo un sueño en el soneto frágil que te nombra. Compañeras, compañeros, esto que quiere ser olvidado, pero que el pueblo no olvida, y de tanto decirlo, parece ya hasta una letanía para agrandar la impunidad. Este episodio ocurrió hace más de 100 años y el responsable tiene hoy más de 150 años, está vivo y está impune. Tlatelolco. Abrumado de duelo, el aire aflora, en la anchurosa plaza de los hados precortesianos, recala en los prados la áspera historia que ya nadie ignora. En Tlatelolco el alma opositora suele tomar giros inusitados, porque la sangre queda en los tres lados del tiempo que es después, antes y ahora. Lo que pasa es que cada 2 de octubre, que no se olvida, la tarde se cubre de inermidad letal frente al acero. Luz de bengala, traza, troza, triza, es Tlatelolco estrépito y ceniza, sitio de las derrotas, moridero. Monumento a la revolución o de la revolución. Yo lo miro de frente y de costado y me parece un mueble alternativo con 4 patas firmes, un activo postrevolucionario relegado. Paradigma del DF proyectado para ser el poder legislativo, soberbio plan por hacer devenido, recinto funerario consagrado. Guarda los restos de Calles, Madero, Carranza, Cárdenas, Pancho Villa, Museo de la Bola, Palomilla valiente y fiel. Es hoy un pebetero de la revolución con el aliento petrificado en ese monumento.
Otro monumento emblemático, el Caballito. Cuando llegamos nos asombró aquello y quisimos saber de quién se trataba. Preguntamos a una señora que pasaba y ella nos dijo esto, esta peatona chilanga. No sé quién sea, pero eso no importa. Nosotros solo vemos el caballito. Que antes trotaba dentro del paisaje de Reforma, paseo de la esencia más mexicana por la independencia, que estaba allí, ajeno al paisanaje. El caballito ayuno de homenaje, excepto por Tolsá y su alta ciencia. El caballito, mera referencia peatonal sin historia que encaje. El monumento frente a minería luce una ofensa de la altanería colonialista en su fase de bruma. No es el caballo, sino su montante, bestia feroz, quien pisa delirante el penacho que fue de Moctezuma. El ángel de Reforma. La columna mayor de las memorias, el altar patrio donde están los huesos de los patriotas a los que con rezos y con discursos memoran sus glorias. Hasta allí van a celebrar victorias los que del fútbol se saben obsesos y multitudes contra los excesos de las autoridades perentorias. Chispa solar con un aura dorada, corona de laurel, cadenas rotas, columna alzada sobre las derrotas, icono en paz de la victoria alada, en la azul disciplina de la herencia. Eso es el ángel de la independencia. En el hemiciclo a Benito Juárez. Es un relato ante el benemérito de las Américas. Es como tú, Señor, más luz que brillo, el mundo originario tan tranquilo, florido y sabio en su aire vespertino, como el árbol del Tule de 3 siglos. A los impulsos del orgullo indio fue que llevamos hasta tu hemiciclo a Evo Morales, el líder andino, para que sepa más de tus designios. Desde el altivo mármol de tu trono, dictas al tiempo con palabra de oro el apotegma que compete a todos. Con respetar el derecho del otro, se hace la paz y se resguarda modo, identidad, honor y territorio. Compañeras, compañeros, Chapultepec tiene 100 lecturas. Un día topé con estas páginas de su historia y las puse en este soneto. Es otra visión de Chapultepec. Chapultepec nos simbra de colores íntimos, rojos, verdes, amarillos. El sol discurre con más luz que brillos y sus prados consagran los amores. Entre las frondas suenan los rumores del rey poeta y sus versos sencillos. Se oyen también voces en los castillos, ecos tronantes de los invasores. Y uno imagina a niños resistiendo, con solo gritos y su amada bandera, a los soldados yanquis y muriendo. Chapultepec así no es un paseo dominical, es altar y trinchera de la conciencia patria, eso creo. Este es un soneto con testimonios de fuereños venidos de la provincia mexicana y que aquí deambulan por la ciudad ajena, que los mira con prevenciones, con cuidados, con asquito y con remilgos. Son miles aquí en el Distrito Federal. Y este es el testimonio de un fuereño sacado de onda, que dice: ¿qué soy aquí? Me digo de repente, pájaro manco con un ala rota, sin opción de volar, mi cuerpo flota en el espeso aire maloliente. Pez sin zigzag, ni paz en la corriente del agua enferma con el mal de gota. Es lo que soy, estoy y se me nota que se quebró mi condición de gente. Dejé provincia y milpa, ya no hay modo de retornar allá donde no hay nada.
y aquí es difícil hasta para todo. Pido una orientación, no espero el fallo de autoridad alguna, la chingada. Mi problema es concreto, no me hallo, no me hallo. Pero también hay los otros militantes, los otros habitantes chilangueses como ustedes, siempre despiertos, pendientes de lo que pasa con el destino de su ciudad, de su país, de su generación, de su pueblo. Homenaje y adhesión a las causas de los luchadores sociales, electricistas, maestros de la coordinadora, ustedes, honores que hacen con su sufrimiento los que sufren, se sacrifican en los plantones. De luz y bruma. 10.000 trabajadores exultantes, agrupados en bloques sindicales, pasan coreando lemas esenciales que exhiben lo que son seres pensantes. Agitan sus banderas ondulantes, postulan paz y aumentos salariales, muestran pancartas, regalan postales y se alegran de ser manifestantes. Dicen los medios del día siguiente: caos vial, la ciudad infartada, el tráfico imposible, saldo blanco, total despliegue de la policía, 20.000 elementos, la brigada de lacrimógenos, hoy abre el banco. Y en este plan hay también gente ajena a la gente, gente salida de la suerte de su país, señorones de la indiferencia, hija del egoísmo. Los medios de comunicación moldean a ese tipo de despreocupados, sin interés por nada ni nadie, que hable de patria, de defensa de recursos naturales, de luchar contra la corrupción, de la democracia, en fin. ¿Y por qué yo? Parecen decir, emulando a uno que fue presidente. ¿Y por qué yo? Bueno, pues ¿a qué seguir? Ustedes los conocen. Esta es una descripción, una radiografía de ese sujeto que ustedes ven, tienen por vecino, por amigo, por funcionario, por familiar, un chilango. Un chilango embroncado mira el tiempo electoral que le parece ajeno y no lee el zodiaco del desvelo, consumidor de la patria del viento. Un chilango al helado ve un asalto callejero en la piel de su vecino, no se implica porque cuerno de chivo y manta sus sentidos con un trago. Un chilango, mi brother de Tepito, compadre visceral y primitivo, rica pancita enchilada en la chorcha, un chilango gandalla, ¿y qué le importa? Vale madre de triste libertad, un chilango de marras, ¿qué más da? Y ese otro sector social de esta hermosa ciudad, las finísimas personas que llaman ustedes, que los ven en Tepito, en La Lagunilla, en todas partes. Estas personas de alto nivel para cometer estafas, engañifas, pero con calidad, no con sangre, no con violencia. Finísimas personas, los van a reconocer. Llévela con calma, don, dijo el Ladilla, ¿para qué repetir? Pero repito, no haga rimar Tepito con delito, ni la Fayuca con La Lagunilla. Yo vi esfumarse el dinero invertido en las floristas de Diego Rivera. Original me dijo, y no era, y al final me asaltó, lo caído, caído. Finísima persona, audaz pingo, que hace negocios dentro de su ley, con clientes como este mero güey. Ah, y en la plaza de Santo Domingo me vendió un genio, me la dio barata, la rúbrica de Dios, y era pirata. Los días domingos en Reforma, esa fiesta de la bicicleta, de compartir la gente, de sacar a pasear la vida, el alma, para resguardar el físico. No importa que haya tráfico vial o que no dejen pasar a los coches.
Lo que importa es la convivencia para mantener el estado atlético, el pedal, cadena, nervio. El corazón es una bicicleta en el circuito interior que empalma red de distribución de plasma y alma, donde ganar el día es la gran meta. Movilidad de la gente sin treta, de sístole y diástole las ruedas, que vencen avenidas, alamedas y ciclovías que el motor respeta. Son miles los ciclistas en reforma, con los pedales libres en la norma de convivir. El domingo es atleta, pero hay una quedada en la banqueta, sin control ni equilibrio, con mareos, hierro y acero al fin, ya sin rodeos, mi corazón gastaba bicicleta. Pensando en ustedes, luchadores sociales, compañeros de combate, de la línea, del pensamiento, de la reflexión, pensando en el círculo de reflexión que tienen ustedes, en los compañeros de Mercurio, de Brújula Metropolitana, de Morena Cultura, en fin, unos versos, 2 décimas, son décimas de 8 columnas, 10 versitos, 2 veces. Amanecimos morena. Amanecimos morena, qué bonito es despertar a tu lado y caminar por los pueblos de luz plena, donde siempre hay gente buena que nos enseña a cumplir en nuestro ir y venir de bajado de subida la buena ley de la vida, renovación o morir. Amanecimos morena, ahora aquí, hazme la buena. Que la unidad no se pierda, morena, de ti depende y de mí, si bien se entiende lo que el destino recuerda. El corazón a la izquierda y con la izquierda seguir, incluso si hay que sufrir de sangre, sudor y llanto, porque la vida es un canto de renovarse y vivir. Amanecimos morena, ahora aquí, hazme la buena. Amanecimos morena, qué bonito es despertar a tu lado y caminar por los pueblos de luz plena, donde siempre hay gente buena que nos enseña a cumplir en nuestro ir y venir de bajado de subida, la buena ley de la vida, renovación o morir. Amanecimos morena, ahora y aquí, hazme la buena. Que la unidad no se pierda, morena, de ti depende, y de mí si bien se entiende lo que el destino recuerda. El corazón a la izquierda y con la izquierda seguir, incluso si hay que sufrir de sangre, sudor y llanto, porque la vida es un canto de renovarse y vivir. Yo le agradezco a Bustillos por haber musicalizado esto, porque la poesía se entiende y pega mejor cuando tiene música, cuando ahí se comparte con la emoción de la gente. Al respecto, quiero decirles que las grandes gestas de los pueblos tienen que tener su espíritu poético, sus canciones. ¿Qué recordamos de la Revolución Mexicana, sino las Adelitas? La reflexión, las crónicas, los corridos de entonces, no tanto el detalle histórico-político de ese momento. ¿Qué recordamos de la Revolución Soviética, de la Revolución Rusa? ¿Qué cosa de la Revolución Cubana, sino sus cantos también? Y aquí también tenemos que meter mística en lo que hacemos, que cantemos, que nos juntemos para cantar, no solo para hablar, para discutir o para farrear, que cantemos lo que está pasando acá, ¿por qué no?
Hay tanto que hablar porque no todo que ser teoría, folleto, libro, tiene que también ser canción de abrazarnos y escuchar y compartir. De esto se trata. Le está faltando, por ejemplo, permítanme una crítica, un canto fundamental a la gesta zapatista, independientemente del himno del zapatismo que tienen ellos. Aquí tendrían los poetas, los compositores, los cantores que hacer algo para recordar esa gesta del 94. El 11 de marzo de 2001, un domingo, llegaron acá los zapatistas con su comandante Marcos, tomaron la ciudad. Ese día, yo trabajé en el Excelsior desde mucho tiempo atrás, publiqué en el suplemento Arena, un suplemento de Excelsior, esto que se llama Domingo con Pasamontañas, para la caravana zapatista que arribaba al Distrito Federal. Domingo con Pasamontañas. Llegarte así es hollar una secta poscolonial que en su concha se encierra, negando su raíz porque le afecta volver a su color, saberse tierra. Así llegué, sin gladura perfecta, para impugnar la causa que destierra al México del indio en línea recta, es el desprecio, el nervio de la guerra. Un domingo de marzo sin costumbre, en un pasamontañas traje lumbre de célebre elemental, sé alumbrarme. Este es mi rostro, azul negro de noche, es esta mi palabra de reproche para hacer fuego en ti y en ti quemarme. Esta es la patria, este es el pueblo, esta es la historia. Unos minutos antes en el Zócalo, durante el grito, poquito antes del grito, águila y sol. Suerte de patria, víspera aguerrida, rito del grito, focos en hileras, fuegos artificiales, vivas, mueras y un huapango cantado en la avenida. Jirón de patria que hay en la sufrida gente que mira absorta las banderas y se procura paz, pan, luz de veras, porque ama su país, cree en la vida. ¿Quién es la patria? Nadie y somos todos. El satisfecho mono cuentaviente y el polvoriento ser de antiguos lodos. La patria es el pasado del futuro, la historia pues, la guerra del presente que uno gana, que pierde, duro, 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 compañeros. Una compañera boliviana que participó en las resistencias contra los golpes militares, que se implicó un poco con las guerrillas tanto del Che Guevara como después de unos entrañables compañeros que 2 años después del Che Guevara organizaron una guerrilla en otra selva boliviana, Teoponte, 67 jóvenes que marcharon, ninguno mayor de 36 años y todos murieron, bueno, se salvaron 2. Todos fueron acabados porque la orden del imperio contra estos luchadores guerrilleros después del Che Guevara, la orden del imperio era ni heridos ni prisioneros, los acabaron. Una de esas sobrevivientes vino acá, vino por poquito tiempo, no tenía plata, no tenía permiso para estar más de tiempo acá y nos pidió conocer la ciudad, pero no conocer los museos, las plazas, los templos. Quería conocer al pueblo. Pidió que lo enviemos a lugares para hablar con la gente, porque él quería hablar con la gente, no con los monumentos. En Bolivia el himno nacional empieza con esta frase: bolivianos, el hado propicio coronó nuestros votos y anhelos, es ya libre este suelo, ya cesó su servil condición. El hado propicio, el Dios benigno, el Dios oportuno, el ajayu que dicen los aymaras. Y estos versos se llaman Bolivianita, el hado propicio. Para esa compañera tuvimos ocasión de entregarle esto. Bolivianita, el hado propicio. Ya que vas a salir a echarle un ojo a la ciudad, te paso algunos nortes, para que no camines entre brumas ni preguntes por cosas perentorias.
Vete a encontrar evidencias loables, urbanas, dignas de tu arrojo, intemporal, pero con honda historia de miliciana zurda en la utopía. Hay una plaza llamada La Jornada, donde vienen y van entre los prados de su opinión sujeta a unas columnas bien delineadas, camaradas notables que te conocen de antes, no por nada. Van nombres: Carmen Lira, Carlos Facio, Fernández Vega, Blanche Petriz Ahumada, Marcela Aldama, Miguel Concha Malo, Luis y Julio Hernández, El Fisgón, Helguera, José Stenleyer, tantos camaradas, honrando la palabra en primer plano. Si marchas por la izquierda hallarás gente que te reflejará como un espejo, cosa de ti que le sigas el paso, escuchando su verbo irreverente contra el sistema atroz que impone frenos. Son pocos, pero son, dijo Vallejo. Allí Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO, como abrevian de López Obrador, Rosario Ibarra, Héctor de la Cueva, Yedkol Polensky, Mario Saucedo, Alberto Híjar, Fernández Noroña, González Casanova, Ángel Guerra, Tamara Barra, Rosa María Márquez, Alberto Anaya, Jesús Escamilla, los Moctezuma, que son Pablo y Pedro, López y Rivas, Walter Martínez, Óscar Guzmán, Garín, Modesto López, Mónica Soto y otros 20 nombres de la aguerrida izquierda en la que creo. No cruces callejones ni te topes con cerradas de chuchos en pandilla. Prefiere espacios amplios con sentido de Jorge Denti o de Daniel Biglietti, quiero decir imagen y sonido de la ciudad compleja por sencilla. Y si vas por la UNAM, busca los nombres de algunos sabios en ciencias sociales. Claro que hay 1000, pero los más sensibles se identifican: Estela Morales, Adalberto Santana, Carlos Béjar, Díaz Polanco, Ana Ester Ceseña. En todas partes hay gente solidaria con nuestra augusta causa boliviana, que se te acercan, preguntan por Evo o por el Che, como era en los 70, cuando Juan Rulfo era el presidente del primer comité antifascista que organizaron nuestros compatriotas los desterrados, con el claro anhelo de que en los Andes siga siendo el pueblo que no se quiebre nunca y que resista. Por cierto, el sábado hacia el mediodía, al pasar por el parque de aquí cerca, encontrarás a gente preocupada por la suerte de México y la terca urgencia de insistir en la alegría de la victoria al fin, la patria o nada. Se hacen llamar Morena, que es la sigla de un movimiento puesto en la esperanza de renovarse y que la lucha siga. Donde quiera que vayas, gente amiga se acercará para tu buen recuerdo, con su noción del tiempo y de Bolivia, la plurinacional que nos avanza. Hugo Gutiérrez Vega es un poeta de íntima referencia en la certeza. Con la voz de Gabino Palomares te reconducirás en la esperanza. Ah, la maldita vecindad del Roco y el huerto de Roberto González, que son atajos al sueño que invoco. Con González Ruiz hallarás confianza, o si Eduardo Correa te habla a fondo de Huanchaca y la droga de la CIA. Esta ciudad, todo el país en suma, se abre de capa hermana cuando dices La Paz o Santa Cruz y clase obrera y recuerdan a Torres todavía. En los pueblos del México profundo te protegen por ser un boliviano, preguntan por los indios y te abruma su sincero pesar por el proceso que llevamos avante a sol y luna, pese al desdén y el odio del que espera volver atrás al tiempo pordiosero cuando la dependencia, pero vamos, conoce la ciudad, sus entreveros de dignidad, su antigua nombradía, para ganar a pecho los combates, por ser ciudad de izquierda en la porfía de afirmar su futuro. Habrá el día en que nosotros, forasteros de cepa, los abracemos y digamos: cuate, mis cuates, nuestros cuates. Gracias, compañeras, compañeros. Estoy ante un auditorio politizado. Voy a dejar por un momento la poesía, bueno, por hoy la poesía, para hablar con palabra directa, con palabra franca, de algo que sí nos compete en cuanto latinoamericanos. Primero, este motivo de alegría que fue
la liberación de nuestro compañero cubano Fernando González, uno de los 5, otro de los 5. Ahora quedan 3 héroes cubanos nada más en Estados Unidos. Hablo de Ramón Lavanino, de Gerardo Hernández y de Antonio Guerrero. Ayer salió Fernando González, es un héroe nuestro, y vamos a seguir pugnando porque el imperialismo libere a estos luchadores sociales, a estos trabajadores de la paz que fueron a prevenir actos de terrorismo contra Cuba, contra América Latina. Son forjadores de la paz. Miren, la otra cosa por la que quiero hablarles ahora y aquí, un poco confidencialmente, directamente, íntimamente, es por Venezuela. Necesito hablar de Venezuela en estas horas decisivas para América Latina. Tiene Venezuela las mayores reservas de petróleo del mundo y esa riqueza puede ser la causa de su desgracia en este siglo, esta noche, mañana, en 2 años, en 10 años. El imperialismo yanqui tiene la mirada puesta en el petróleo de Venezuela y pretende la posesión final de ese recurso a cualquier costa. No le interesa al imperialismo la democracia, la soberanía, el respeto a los derechos humanos y menos el pueblo venezolano. No le interesa a Maduro ni los payasos que se prestan al juego, ni la resistencia callejera, ni las broncas que están pasando allí. El imperialismo quiere el petróleo venezolano. Si el imperialismo quisiera invadir Venezuela, como hizo con Irak, sus tropas tardarían solamente 4 horas para llegar hasta los pozos. El Medio Oriente tiene 41% de la riqueza petrolera de todo el mundo. Las tropas yanquis de invasión necesitan 38 días para llegar por tierra y por mar hasta esos recursos, digamos a Arabia Saudita. A Venezuela son solamente 4 horas, si pretenden hacer eso. Y por ese objetivo final, el imperialismo está desplegando todas las acciones contra el gobierno democrático de nuestro compañero Nicolás Maduro. Para ese nefasto fin, se vale de políticos serviles y obsecuentes y de medios de comunicación dóciles que corrompen la verdad y trafican especulaciones. Existe un manual para desquiciar, descarrilar democracias y torcer procesos de cambio. Un manualito escrito por el ideólogo imperialista Gene Sharp, que este hombre delineó 4 pautas para desbaratar el trabajo liberador de los gobiernos populares y procesos de cambio. 1. Crear el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad. Desprestigiar a los gobernantes con calumnias sobre su incompetencia o su conducta personal, provocar acciones terroristas en las calles o en los edificios o donde sea, y finalmente manipular el sistema mediático sobre pretexto de la libertad de expresión hasta derribar al gobierno. Esa técnica se llama cínicamente el golpe suave. En Bolivia nos aplicaron durante 20 años 8 golpes brutales, sangrientos, golpes militares. Ahora se trata, después de la Guerra Fría, del golpe suave, del desquiciamiento. Y en Venezuela están ya en las fases del terrorismo y la manipulación. Lo están haciendo con todos los medios a su alcance, CNN-icamente, la CNN de la libertad, de la falsa libertad de expresión, y no van a parar, pero tampoco van a poder. Hay un capitoste del imperialismo, un ex embajador llamado Otto Reich, que tiene que ver con la invasión de Panamá, con Dominicana, que tiene que ver con los golpes en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en la parte de América Latina, con la invasión a Granada. Otto Reich, el que más está hablando por CNN. Y el autor, el muñeco que está manejando el imperialismo para desquiciar la vida en Venezuela, es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Este es el nombre que no hay que olvidar. Este se está prestando al juego de manejar los intereses venezolanos. Ya tuvo un enfrentamiento personal en Cancún en febrero de 2010 con Chávez. Yo era embajador por entonces y acompañé a Evo Morales. Nos dejaron ver por las pantallas lo que estaba ocurriendo en el foro de los presidentes.
tanto fregar de Uribe Vélez a Chávez, agredirlo, insultarlo, provocarlo, jode y jode y jode, que en un momento de esos el presidente Chávez perdió la cabeza, golpeó la mesa, se levantó, estiró la silla y fue hasta él. Todo el mundo pensábamos que iba a pegarlo, que iba a dar un revés. Chávez se acercó hasta las narices de Vélez y le dijo: ¿sabes qué? Vete al carajo. Y volvió. La única forma de frenar a ese provocador, a este chapulín colorado, al chapulín colombiano que le puse yo, porque es un provocador. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Oh, el chapulín colombiano, ahí está la DEA, ahí está la CIA, ahí está el imperio. No contaban con su astucia. Y está activando ahora los mecanismos de provocación, histeria, de invasiones, en fin. Frente a estas técnicas de desquiciamiento bien financiadas por el imperialismo, los pueblos oponemos la resistencia en la certidumbre de la victoria final, compañeros, como pasa con Cuba desde hace más de 50 años. Vamos a valernos de esos ejemplos. Para nuestro optimismo revolucionario hay que decir una verdad de peso histórico, aunque les pese. Venezuela es un pueblo maduro. Pero esto que le está pasando a Venezuela ocurrió en Bolivia hace 6 años, el 2008, el 2009, a poquito del ascenso del primer gobierno indígena boliviano. El imperialismo se propuso derribar al presidente indio Evo Morales y reventar el proceso de cambios. El 2009, hacia marzo-abril, para ese torvo plan recurrió a la Embajada de Estados Unidos y la Embajada al empresariado oligárquico y a la burguesía reaccionaria de Santa Cruz de la Sierra, allí en la selva ubérrima, en la zona más rica de Bolivia, donde están las selvas, donde están los llanos, donde está el gas, donde está el petróleo, donde está nuestra riqueza vegetal agroganadera. Estas fuerzas financieras y políticas echaron mano a su vez de los sectores fascistas y racistas en esa región del oriente boliviano. Crearon el desabastecimiento de artículos de primera necesidad y se lanzaron a planes terroristas, acciones terroristas como ahora en Venezuela. Asaltaron y quemaron 18 oficinas administrativas del gobierno central, quemaron en las calles archivos y documentos oficiales, destruían computadoras a la luz del día y quemaban muebles y libros históricos. Jóvenes utilizados como paramilitares. El terrorismo implicó actos de racismo callejero. Como en Bolivia la mayoría somos indios, se hizo común ver a indígenas pateados en las calles, mercados y plazas por los llamados jóvenes cívicos, los cruceñistas. Raza maldita, indios de mierda, animales de sangre sucia y otros insultos se hicieron comunes incluso en los medios de prensa escrita. En boca de los analistas de la TV, los intelectuales que llamó aquel Fisgón. Los reaccionarios comenzaron a agitar, ahí se les fue la mano, las banderas del separatismo. Querían dividir a Bolivia entre la parte occidental, que es la parte alta de las nieves del Ande, con la selva de Occidente, que es la Amazonía boliviana. Ya no querían convivir republicanamente con las mayorías indias originarias de Bolivia, que somos, insisto, el 63% de la población. Incluso en su plan separatista adoptaron un nombre cursi para su independencia. Iban a llamarse la Nación de la Media Luna Oriental. Miren nomás, qué imaginación. Su patronímico entonces iba a ser: soy ciudadano medialunero. La media luna, carajo, siendo que Bolivia es una patria de sol pleno y luna llena y pueblo macho y gente buena. Esa sarta de idioteces separatistas comenzó a hacerse añicos cuando otros sectores de la dignidad cruceña, de la gente noble de Santa Cruz de la Sierra, del pueblo profundo, denunció la presencia armada de mercenarios extranjeros en las filas de sus autonomistas cruceñistas. Habían llegado mercenarios de otro continente para hacernos daño, mercenarios venidos de Europa del Este, llevados a Bolivia por la oligarquía apátrida y por el imperialismo.
asesinos a sueldo procedentes de Croacia, Serbia, Hungría, Irlanda, Italia. El cabecilla de esa banda de terroristas a sueldo, lo recuerdan mis compatriotas bolivianos, ahí revisen ustedes el Google, Eduardo Rossia, fue sorprendido en un lujoso hotel del centro de Santa Cruz en abril de 2009. Pretendió defenderse, disparar primero, pero la policía lo hizo antes y murió a balazos. En esa pieza de hotel, una suite grandísima, se encontró debajo de los muebles y de las camas y en los roperos arsenal de armas de última generación, dadas por el imperialismo, metidas por el imperialismo a Bolivia. La policía, no el ejército, descubrió la red de penetración para partirnos la madre geografía, dividirnos en dos. Fue en busca de los otros mercenarios y detuvo a otros dos de los más visibles, a los que tenemos presos ahora. Fuera del muerto Eduard Rossia, el croata Mario Tadic y el húngaro Eloto Asó. Andan prófugos el irlandés Mark Dwyer y otro húngaro llamado Arpad Magirosi. Pero otros 37 conjurados en esa operación separatista, entre extranjeros y bolivianos, cayeron uno a uno por delación de sus propios compañeros o por señalamientos patrióticos de vecinos y pobladores. Entre ellos, lamento decirlo, un antecesor mío en la embajada, un general, Gary Prado Salmón, este hombre que había apresado al Che Guevara en 1967 y que fue embajador aquí. Este hombre estaba implicado en los planes separatistas y ahora guarda detención domiciliaria casi a sus 80 años de edad. La investigación aquella concluyó con una acusación concreta y valiente del gobierno de Bolivia. Se identificó al autor principal, espiritual, material y financiero de la conjura que debía iniciar o terminar con el asesinato de Evo Morales. El embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, financiaba a la banda separatista y a los operadores callejeros del terrorismo. Con pruebas irrebatibles, fehacientes, con documentos, el gobierno boliviano señaló a Goldberg de ser el autor de tanta desgracia colectiva, de tantos afanes. Ni se defendió el acusado, solo dijo que lo estaban señalando los castristas, los comunistas, los terroristas, los indios, o como se dice hoy en Venezuela, los castrochavistas. Pero este embajador, Philip Goldberg, que el pueblo llama Golper, de golpe, había sido funcionario de la embajada gringa en la Yugoslavia en 1996-97, cuando ese país, la patria mayor del mariscal Tito, fue despedazada, como ustedes dicen, dividida, seccionada en lo que hoy son 7, 8 republiquetas, Serbia, Croacia, Bosnia, Herzegovina y en fin, y otras parcialidades neocapitalistas. Este hombre, que ya había tenido experiencia allí, fue enviado a Bolivia como embajador para dividirnos. Ese embajador, amigas, amigos, fue expulsado de Bolivia. En septiembre de 2009 lo echamos del país y detrás de él a gente de la CIA, de la DEA, de la USAID y otras dependencias de espionaje e intervencionismo gringo, entre ellas varias ONGs. No hay embajador gringo en Bolivia desde hace 5 años. Ante esas acciones valientes y soberanas de mi pueblo y su gobierno, como por arte de mafia, se acabó el terrorismo, el plan separatista y la intención de derribar a Evo Morales y Álvaro García Linera. Desde el año 2009 no hay embajador de yanqui en Bolivia. Y Obama, que no tiene intención desde hace 5 años, en este su segundo mandato, de reintegrar los vínculos diplomáticos con Bolivia. Esto no quiere decir que Bolivia y los bolivianos estemos libres de golpe, violencia, boicot o intervencionismo yanqui. Claro que sí, estamos en mayor riesgo, pero también estamos más despiertos que antes. Cada mañana estamos al pendiente de lo que nos puede pasar en cada acto y fortalecemos nuestra convicción revolucionaria. Claro que nos pueden aplicar zarpazos de venganza contrarrevolucionaria como las que Obama y su democracia obamizada, democracia obamizante o como se llame, autorizó en la Honduras del Mel Zelaya, derribaron al gobierno de Zelaya, en el Paraguay al cura Lugo, en el Ecuador en el 2011 quisieron batir a Correa. Estamos avisados, compañeros, porque se trata
De esto se trata la revolución, de no dejarse. Frente a riesgos de ese tamaño debe privar la unidad de la izquierda. Esto que escribió el Che Guevara no es gratuito, que nos unamos, que nos mantengamos fuertes a pesar de nuestras diferencias, o por encima de nuestras, o tal vez por nuestras diferencias, pero mantengámonos unidos en el proyecto de defender los recursos naturales, la energía petrolera, la reforma educativa, oponernos, resistir, aguantar, de esto se trata. El sectarismo es una creación diabólica del imperialismo. Cuando Mr. Obama, ustedes saben, recibió el Premio Nobel de la Paz por adelantado, al iniciar su primer mandato en 2009, le dieron a la semana de que le dieron ya el Premio Nobel de la Paz. Evo Morales le dio un consejo, le dijo: sea usted menos premio y más Nobel, ayude a la paz, no empuje a las guerras intervencionistas, saque las manos yanquis de nuestras democracias y de los recursos naturales, déjenos en paz. Y a propósito de la paz, hablando de la paz, quiero decirles un aforismo, porque yo escribo aforismos que son frasecitas breves, que la paz no es solamente la ausencia de guerra. La Paz es una ciudad bien bonita que está en Bolivia, a 4.000 metros de altura. Bien, pues, amigas, amigos, compañeros, para acabar de compartir con ustedes, la derecha boliviana se baña ahora en aguas de democracia y se prepara para intervenir en las elecciones presidenciales de octubre, que las gane democráticamente si puede, y si pierda, que siga siendo democrática. Es lo que deseamos los bolivianos. Y también esto queremos para Venezuela, que después de que pase este vendaval imperialista, seguir esta locura empujada por Kelly, por Obama, por todos que quieren ya meterse a Venezuela, porque para incendiar, para desatar la guerra civil en Venezuela y la resistencia continental, porque vamos a resistir Bolivia, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Cuba, vamos a salir en defensa de Venezuela. Quiero decirles, compañeros, que estemos atentos, que por favor nos preocupemos también por Venezuela, que levantemos la mirada arriba de México, que los venezolanos que nos dieron la independencia a los bolivianos con Bolívar se lleven del ejemplo de Bolivia, de esto que les conté, de cómo hemos resistido, que resistan y enfrenten al enemigo, que defiendan su petróleo y que lo hagan chaveznezuelamente. Chaveznezuela, qué hermosa frase, como ocurre en mi país con Bolivia, así decimos del Evo y de Bolivia. Hay que apoyar a la revolución bolivariana. Morena, hazme la buena. Los venezolanos son un pueblo maduro para la paz, maduro para la democracia, maduro para la libertad, maduro para la vida, maduro para el ejemplo. Gracias por haber venido a escuchar mis poesías. Voy a dejar aquí al compañero. Amanecimos, Morena. Muchas gracias. A ustedes. Amanecimos, Morena, qué bonito es despertar a tu lado y caminar por los pueblos de luz plena, donde siempre hay gente buena que nos enseña a cumplir en nuestro ir y venir, de bajada o de subida, la buena ley de la vida, renovación o morir. Amanecimos, Morena, ahora y aquí, hazme la buena. Que la unidad no se pierda, Morena, de ti depende, y de mí si bien se entiende lo que el destino recuerda. El corazón a la izquierda y con la izquierda seguir, incluso si hay que sufrir de sangre, sudor y llanto, porque la vida es un canto de renovarse y vivir, de renovarse y vivir, de renovarse y vivir. Yo soy como un árbol pegado a la tierra.
y nadie me arranca del pago en que vivo. Tengo un poncho verde, lo mismo que el campo, y tengo una faja plateada de río. Y tengo una moza brotada del valle, que espero que pronto florezca en un hijo. Por eso me prendo a la tierra chapaca y a mí no me espantan del valle en que vivo. Y usted, doctorcito, que viene del pueblo, pretende sacarme del valle en que vivo. Y dice que no es mía la tierra que labro, ni la pobre choza que le echo yo mismo. La tierra es tan solo del que la trabaja, Señor, no de los que roban a los campesinos. Así que váyase a la porra con sus papelillos, que a mí no me arranca de este valle chico. Aquí yo me planto, firme como un árbol, y a mí no me llevan por otros caminos. Aun cuando me quemen la choza de barro y me echen encima peñascos y riscos. La tierra es del hombre, Señor, como es de los pájaros. ¿O acaso la tierra la han hecho los ricos? ¿Quién es el que pone linderos al aire y quién se ha hecho dueño del agua del río? Y como no hay dueños para el aire ni el agua, tampoco hay patrones para el suelo en que piso. ¿Quién es el que pone linderos al aire? ¿Y quién se echó dueño del agua del río? Y como no hay dueños para el aire ni el agua, tampoco hay patrones para el suelo en que piso.